Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Después de 8 días de audiencia en el juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio, el Tribunal de Garantías Penales dictaminó la pena máxima para Carlos Angulo, alias Invisible, como autor mediato del asesinato del ex candidato. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con la abogada Natalie Salazar, abogada de la familia Villavicencio, para hablar sobre el juicio, el caso Villavicencio. La Fiscalía pide la pena máxima para los procesados, ha sido ya concedida por parte del tribunal, pero hay cabos sueltos aún. Natalie, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenas noches, gracias por el espacio también. En este juicio que ha llevado varios días, la expectativa se ha centrado principalmente por saber cuál es la condena, por un lado, que se ha ratificado hoy en el caso del autor mediato para 34 años, 8 meses de prisión. No obstante, hay algunos cuestionamientos que han salido por parte de la familia Villavicencio, por un lado, y también unos pendientes respecto de la autoría intelectual, por ejemplo. Sí, precisamente. Nosotros hemos dado el primer paso, que es la obtención de la sentencia condenatoria en contra de los 5 procesados materiales del asesinato de Fernando Villavicencio. Sin embargo, mal habríamos hecho, al menos por parte de Amanda o de Tamia, Villavicencio sacar a la luz dentro de este juicio, que es netamente en contra de los sicarios, algún tipo de falencia o discordancia que tenga que ver con comisiones por omisiones en contra de autoridades, de máximas autoridades de la Policía Nacional o estatales. Estos particulares le corresponden en estricto sentido a la Fiscalía General del Estado dentro de las investigaciones que tienen como finalidad determinar la individualidad de los autores intelectuales. Por el contrario, dentro de este juicio que se ha seguido por asesinato de conformidad con el artículo 140, numerales 9 y 10 del Código Orgánico Integral Penal, el Ministerio Público ha logrado determinar no únicamente la materialidad o la existencia de la infracción, sino la participación de los 5 procesados, al punto de que cada uno de ellos ha sido condenado en calidad de autor mediato, coautora, y los 3 restantes en calidades de cómplices de acuerdo a sus funciones o grado de participación en el cometimiento del ilícito. Se debe dejar en constancia que respecto de la reparación integral, el Tribunal de Garantías Penales dispuso que un 90% le corresponderá a las acusaciones particulares y el 10% restante de esta reparación integral a las víctimas indirectas y colaterales. ¿Qué podemos sacar de estos 8 días de audiencia de juicio? Ahora se ha conocido la condena, no obstante ha habido testimonios y ha habido algunas revelaciones que podrían ser importantes y podrían ser eventualmente elementos para dirigir también la investigación en el otro tema, que es algo que queda pendiente de momento. Bueno, sin duda alguna de este juicio por asesinato en contra del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, lo que se saca de manera fructífera es la cronología del delito o el iter criminis, para de esa manera trasladar lo que ya se conoce de estas organizaciones delictivas a las investigaciones tendientes a encontrar o determinar la individualidad de los autores intelectuales. Finalmente, el Tribunal de Garantías Penales, en la lectura de sentencia condenatoria que tuvo lugar hoy en la tarde, se tuvo como pruebas relevantes el testimonio anticipado del testigo protegido que ya se ha venido dando a conocer a la ciudadanía. Por otro lado, las pericias de explotación, extracción de los dispositivos celulares incautados en los allanamientos llevados a cabo en el domicilio ubicado en el sector Puengasí en Monjas, en el domicilio ubicado en la parroquia de Quitumbe, así como del iPhone que se logró determinar pertenecía al sicario que finalmente ejecutó el disparo que terminaría con la vida de Fernando Villavicencio. Esto es el señor Johan Castillo López. De este iPhone se extrajo información de gran relevancia. Se logró determinar que existían contactos guardados bajo el nombre de Invisible 1 y el Cura 6, que si bien alias el Cura 6,
ya se encuentra sin vida para estos momentos, pero tuvo lugar también en la participación del atentado en contra de Fernando Villavicencio. En este dispositivo telefónico se encontraron también los mensajes de WhatsApp en los que se logra determinar que alias El Invisible, desde la cárcel de La Tacunga, dio la orden final para terminar con la vida de Fernando Villavicencio. Todo esto a través de la práctica de pericias avanzadas en los dispositivos de telefonía celular y también con la cooperación de compañías como es la de WhatsApp, quien logró determinar que el IP que pertenecía al número telefónico de Carlos Angulo Lara, alias El Invisible, se encontraba ubicado geográficamente en La Tacunga, precisamente en las instalaciones de la cárcel de Cotopaxi. También del allanamiento que se realizó a la celda que ocupaba Carlos Angulo Lara, respecto de las pericias biológicas que se realizaron a las evidencias recabadas en la misma, se logró determinar que efectivamente era el señor Carlos Angulo Lara quien habitaba en esa celda, desde la cual dio la orden y se emitían videos incluso para los otros implicados en el cometimiento de los hechos. ¿Cómo se logró determinar que fue Angulo Lara quien enviaba estos videos y que lo hacía desde esta celda de la cárcel de La Tacunga? Pues a través de la práctica de pericias morfológicas que arrojaron resultados positivos. Había el reclamo también, Natalie, respecto de la no inclusión de alias Chino Honda dentro de este proceso. Su participación habría sido determinante, por ejemplo, en una de las comunicaciones vía Zoom que había tenido y que conocía perfectamente cuál era el operativo que se estaba armando para llegar al final y ejecutar el asesinato. Claro que sí, precisamente el testigo protegido es quien hace mención respecto de estas videollamadas que realizaba Carlos Angulo Lara desde su celda en la cárcel Cotopaxi y las entrelazaba con alias El Chino Honda y con el testigo protegido. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este testimonio anticipado se rindió con fecha 8 de octubre del 2023, que era el último día de la instrucción fiscal que ya fue ampliada para el 8 de septiembre del 2023, cuando fueron vinculados los otros 5 procesados a través de operativos investigativos de la Policía Nacional del Ecuador. En ese sentido, estamos hablando de términos fatales que se encuentran determinados de manera expresa en el Código Orgánico Integral Penal, quedando impedida Fiscalía General del Estado de poder vincular a más personas para el 8 de octubre del 2023. Sin embargo, de fuentes oficiales del Ministerio Público se nos ha informado a los sujetos procesales dentro de la presente causa, tanto como a las víctimas directas e indirectas dentro de estos hechos, que tanto el Chino Honda como otros tantos implicados, no de manera intelectual, sino material en la consumación del asesinato de Fernando Villavicencio, serán vinculados en las investigaciones que tiene conocimiento la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. Dicho esto, Natalie, creo que es importante también, con todos los elementos que usted ha mencionado, también esta información que existe sobre Chino Honda, alias Invisible, y todo el contexto de este juicio, de esta audiencia de juicio donde han sido ya condenados los autores materiales. Entonces tenemos una ruta mucho más clara quizá para dar con los autores intelectuales. ¿Hay claridad en este camino? Conocemos lo que son los autores materiales, los sicarios, los gatilleros, quienes recibieron un precio, una recompensa por terminar con la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Como ya lo mencioné, obtendremos una cronología y una secuencia del delito, pero es Fiscalía quien tiene la carga de resolver quién financió la obtención del armamento, de las municiones que eran de uso estrictamente militar, así como los pagos que recibieron los sicarios para terminar con la vida del candidato presidencial. Lastimosamente, de este juicio en contra de los sicarios de Fernando Villavicencio, poco o nada sabemos respecto de la individualidad o de la identidad de los autores intelectuales de este asesinato. Recordemos que 6 ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron asesinados un mes después de haber sido aprehendidos la noche del 9 de agosto del 2023, encontrándose bajo custodia del SNAI.
Y es importante, mencionaba esto, si bien es cierto, está en manos de Fiscalía, pero creo que es importante también tomar en cuenta que habrá que estar vigilantes de la pericia, por ejemplo, del celular que está ya en custodia de las autoridades y de algunos elementos que han sido parte de este proceso. Esto, y por eso era mi pregunta, ¿podrá dar algunas luces, quizá más claridad en la búsqueda de los autores intelectuales? Servirá de aporte, pero sí puedo decir que Fiscalía tiene un largo camino por recorrer para esclarecer y conocer la identidad de los autores intelectuales. Conocemos que se están evacuando diligencias dentro de estas investigaciones y esperamos, con la prontitud que el caso amerita, poder tener un acceso al expediente. Importante será avanzar con estas investigaciones. Natalie, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el espacio también. Ha sido la abogada Natalie Salazar, abogada de la familia Villavicencio, hablando sobre el juicio del caso Villavicencio. La Fiscalía ha pedido la pena máxima para los procesados. Ha habido ya una resolución por parte del tribunal. El autor mediato ha recibido 34 años, 8 meses de cárcel. Además, el resto también han recibido una condena. Se espera, sin duda, el avance de las investigaciones en cuanto a los autores intelectuales, quien pagó para matar a Fernando Villavicencio. Esto es Notimundo Estelar. Le mantenemos al día.